Buenos días, tardes o noches, somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es una bendición poder compartir a todo aquel que guste, sobre todo. Escuchar, oír, aprender qué dice la Biblia. Aunque sí hay muchos argumentos acerca de la Biblia, que esto, que el otro, pero eso no quita que es palabra de Dios. Le hayan quitado, le hayan puesto, Dios sabe en su momento que y guía al creyente verdadero a la verdad por medio de su Espíritu Santo. Por eso que compartimos la Biblia, a pesar de que hay, como dije, muchos argumentos, muchas cosas, pues no es nuevo, siempre ha habido cosas en contra de la Biblia, siempre ha habido cosas en contra de las cosas de Dios y no es raro. Pero vamos a ver esta mañana, a compartir con usted, a seguir compartiendo con usted el libro de Hebreos. Vamos a entrar al capítulo 4. Vamos a ver nada más 4 versículos, al capítulo 6 vamos a ver nada más 4 versículos. Vamos a ver del 1 al 4, que esa fue mi confusión, ¿verdad? Del 1 al 4 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Lo vemos primeramente en la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia de Estudios de las Américas. Y enseguida pasamos a los demás. Adelante, por favor. Hebreos 6 del 1 al 4 dice la palabra de Dios: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y estaremos a la verdad, si Dios lo permitiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por ese día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración esta mañana, Señor. En esta mañana, Señor, primeramente venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que vos guíe y cuida al que está predicando, Señor. Igualmente cada pastor, misionero, maestro, evangelista que ande alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor, síguelos protegiendo, Señor, síguelos usando, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, y pues Padre, que podamos aprender de tu palabra y podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todos los que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que suple, el que consuela, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También te pedimos por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona, de cada familia, cada iglesia, cada gobierno, Señor, y pues todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que sea hecha tu voluntad, Señor, y te pedimos que nos sigas protegiendo a todos y que los sigas guiando, Señor. Nuevamente, gracias por tu gran misericordia, Señor, y pues Padre, te seguimos pidiendo por todas las personas del mundo, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos. Bendice esta predicación, Señor, y pues Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver ahora cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Dice el capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice el versículo 1. Por tanto, ya me equivoqué yo aquí. No, sí. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Versículo 2. De la enseñanza sobre el lavamiento los lavamientos, sobre lavamientos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3. Y esto haremos, si Dios lo permite. 4. Y cerramos, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hasta ahí nada más, ¿verdad?
Es algo que nos lleva a meditar, pensar, analizar nuestra situación acerca de la palabra de Dios, acerca del Evangelio, acerca de Jesús. ¿De qué se trata? La palabra de Dios nos habla y nos enseña precisamente que para poder entender las cosas de Dios, y lo repito y lo vuelvo a repetir porque es necesario. Dice en Romanos, ¿qué? 4:17 o 10:17, la fe viene por el oír. 10:17. 10:17. 10:17, si me lo lees por favor. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, es una aclaración y una información que no nos debe de pasar inadvertida para nadie. Porque, ¿de qué se trata el oír? El oír atentamente cuando queremos aprender algo, cuando es algo muy importante. El escuchar, el oír, el poner atención, que dice la palabra de Dios. Hay en el cristiano una seguridad acerca de su salvación. ¿Por qué? Porque se le declara por medio del Espíritu Santo de Dios la palabra de Dios, y lo acepta porque lo aceptó en su corazón. ¿A quién? A Cristo Jesús. Sabemos que Dios es un Dios trino, hablando espiritualmente, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres es un solo Dios. El Espíritu Santo, o Dios mismo, parafraseando el versículo que dice que Él nos guiará a toda verdad, nos lleva al entendimiento. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Hayan puesto, le hayan quitado, hayan dicho, haya más libros, tenemos la convicción porque pusimos atención, investigamos, analizamos qué dice la palabra de Dios, en qué manera, y buscamos, y más en estos tiempos, con la tecnología que hay, para investigar, para buscar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se debe entender, como dice 1 Corintios 2:14, y cada semana o cada día que tengamos una enseñanza, creo que vamos a ir a ese versículo porque es necesario que se grabe, que se entienda. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar, gracias, espiritualmente. Es locura, ¿va? Aquellos que leen la palabra de Dios la podrán entender intelectualmente, pero no espiritualmente, que es diferente. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. Por eso está ese versículo ahí, porque es espiritual, no es intelectual, es espiritualmente. ¿Y por qué se necesita entender? Porque de otra manera no entendemos cuál es el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para la salvación de nuestra alma, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera, sí, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Es de lo que se trata? ¿Vida física? No, espiritual. Como se debe de entender las cosas espiritualmente. Hay un versículo ahí en Hebreos que no recuerdo si... ¿Tienes el teléfono ahí, verdad? Sin fe, en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice lo mismo, nada más. Es Hebreos 11:6. 11:6. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, sin fe, que crea que Dios existe. ¿Qué es fe? Creer, obedecer la palabra de Dios. Pero ha sido tantos argumentos y tanta insistencia, tan mucha publicidad acerca de la palabra de Dios. Primero esto, pero luego lo otro. La cosa es, ¿la Biblia es la palabra de Dios adulterada o no adulterada? Tenemos la bendición y la capacidad de discernir o entender qué nos dice la palabra de Dios. ¿En qué manera? ¿Por qué? ¿Para qué? Es necesario que no nos endurezcamos y nos encerremos y nos demos la oportunidad de entender aquello que es importante para nuestra vida espiritual. Muchos no lo entienden, como lo digo y lo repito, porque precisamente han endurecido su corazón. Es que así es, como me dijeron, como yo sé, como yo entendí. Dios no existe. Seguramente Dios va a dejar de existir porque alguien dice. Seguramente porque alguien le quitó, que es más fácil que le hayan quitado palabras a la Biblia a que le hayan agregado. ¿Por qué?
porque hay cosas que no querían. Alguien dijo, los apóstoles no escribieron todo. No son los apóstoles. Fueron aquellas personas que se adueñaron o quisieron adueñarse del control de toda la religión. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones o muchas veces, el que gobierna la iglesia, el que controla la religión más grande, está en acuerdo con los gobiernos para llevar una manipulación, pero eso no nos debe de impedir para informarnos y querer y poner atención de aquello que se nos está informando acerca de la palabra de Dios. No estamos buscando vender nada, no estamos buscando pedir nada, simple y sencillamente, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Si alguien quitó, si alguien puso, bueno, eso sí es problema de cada quien. La cuestión es que yo sé que con el Espíritu Santo de Dios, como leímos, yo puedo entender qué sí y qué no. Si ese fuera el caso, pues vamos a buscar, pero sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Acerca de la salvación de nuestra alma, que es de lo que se trata, es un proceso en nuestra vida. La salvación sí está allí, pero es un proceso donde estamos siendo enseñados, donde estamos siendo preparados para desarrollar aquello que hemos creído de verdad, con convicción, con conocimiento, con entendimiento, no nada más porque alguien me dijo. Tenemos que analizar y buscar, porque son cosas muy necesarias para nuestras vidas y muy importantes. Por eso dice Pablo aquí en el capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 1, dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. Atención, no está diciendo que dejemos la doctrina de Cristo en ningún lado. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué nos está diciendo? Si ponemos atención al versículo, ¿qué nos está diciendo? La madurez viene por el aprendizaje, pero ya aprendiste a hacer como en la escuela, las primeras letras. No que te vas a ir adelante y te vas a olvidar de las primeras letras, porque son básicas, fundamentales para tú aprendas y el aprendimiento de cualquier otra persona. Lo básico y lo fundamental es la doctrina de quién, de la salvación en quien, en Cristo Jesús, pero ya habiendo conocido y entendido que quién es Cristo y por qué debo de aceptarlo. Entonces entramos en el conocimiento de la palabra de Dios, que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas y de la fe en Dios. En este punto, en la segunda parte del versículo, no está diciendo que se pierde la salvación. Cuando nosotros tomamos una decisión a la ligera, por emociones, por sentimientos, pero no por convicción, no por conocimiento, sino por emoción, cometemos el error de decir, sí, porque alguien nos insistió, porque alguien me explicó y me hizo llorar, pero no entendí. Entonces decimos, sí acepto a Cristo, pues realmente lo único que estamos haciendo es llenar nuestros sentimientos con una convicción que no está fundamentada en la verdad de que solamente en Cristo está la salvación del ser humano, del alma del ser humano, que Él es el único camino, que Él es la única verdad, como dice Juan 14:6. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos muestra su amor, como dice Romanos 5:8, más Dios engrandece su amor hacia nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pagó el precio por nosotros, pero no quedó muerto. Sabemos y lo entendemos por la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a las cosas de Dios, las cosas de nuestro Señor Jesucristo, hay tantas cosas, no es nuevo. Desde la antigüedad hay muchos libros falsos, muchas enseñanzas falsas, que con esas siempre se ha batallado, desde los apóstoles, desde los profetas, que cada quien tenía su Dios, desde los profetas, que cada quien cree lo que cree,
Cuando se enseña que hay un solo Dios es cuando viene el problema. Como el ser humano necesita donde fundamentar su fe, pues le ponen muchos dioses, como el caso de Egipto, como el caso de Antiguo. ¿Ha habido todo el tiempo eso? Sí, ha habido todo el tiempo eso. ¿Desde dónde? Desde los inicios. ¿Quién fue el primero? Nimrod, el primer rey de la tierra, el primer grande en la tierra. ¿Qué hizo? Se levantó en contra de Dios y tiró una flecha y ya maté a Dios, como si fuera nada más así. Y es el mismo caso en estos tiempos. Muchos quieren, no muchos, demasiados quieren desacreditar la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, si realmente interesa el entender y el conocer que tenemos una alma, la oportunidad está en la palabra de Dios, de conocerla, leerla, estudiarla y aceptarla verdaderamente con conocimiento y entendimiento, ¿verdad? Para entender que no es la salvación que se pierde, sino la persona que no hizo una decisión exacta, precisa y fundamentada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y aceptar al Señor y aceptar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al aceptar a uno tenemos todo, y tenemos el Espíritu, tenemos el discernimiento, tenemos el entendimiento. Pero ¿qué es lo que pasa con el cristiano? O con el ser humano cuando acepta a Cristo verdaderamente, o que hay una inmadurez en la persona. No quiere decir que pierdas la salvación. Dice Pablo en Filipenses 3 del 12 al 14. Dice la palabra de Dios, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Prosigo a la meta, al premio supremo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Pablo, siendo el apóstol, nos dice, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué está diciendo? Estoy poniendo atención, estoy madurando, no dejo de leer la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? El alimento para el cristiano, el alimento espiritual para todo cristiano, para todo ser humano, pero para el creyente. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor ahí en Mateo 4:4 al enemigo cuando fue tentado en el desierto? Que fueron las tentaciones de nuestro Señor Jesús, donde fue probado como cualquier otro ser humano. ¿Qué es lo que le contestó? Por la fe y el conocimiento y entendimiento que tiene el Señor. Adelante. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, mija. No solo con pan vive el hombre, el alimento físico, sino con qué, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual. Si nosotros desatendemos la palabra de Dios, como que decimos que somos cristianos, estamos dejándonos debilitar y fallamos. Obviamente que como ser humano tenemos fallas todo el tiempo, pero cuando nos alejamos de aquel que decimos y sabemos que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué se pierde? La fortaleza espiritual, y dejamos que el enemigo cruce la barrera de defensa que tenemos. Tenemos una lucha, sí, como dice Efesios 6:12, no, ¿qué es? Sí, Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Con quién es la lucha? No es con la familia, no es con seres humanos, es una lucha espiritual acerca de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que en Cristo Jesús tenemos la fortaleza para vencer al enemigo. Ahí en Mateo 10:17, que ahí en la misma tentación en el Señor, que le dijo el Señor al enemigo. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias, amigo. Vemos entonces que el enemigo está sometido. ¿A quién?
al Señor, y que el Señor los reprenda. ¿Qué es lo que debemos entender? Que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que somos más que vencedores, pero debemos tener bien fundamentada la fe en Cristo Jesús. Porque se oye y se dice, inclusive en las redes sociales, el Salmo 91 tiene poder. Sí, sí tiene poder, pero sí tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no tenemos nada. Podemos entender que me están diciendo que tengo que aceptar a Cristo, pero por insistencia y conveniencia lo voy a hacer para que me vaya bien. Eso no es fe, eso es conveniencia. Y es donde se comete el error. Y luego dicen, es que aceptó a Cristo, ¿cómo está haciendo eso? No, dijo el Señor, de labios, este pueblo de labios me honra. Y es lo que pasa en muchas decisiones, pero pocas conversiones reales, verdaderas, genuinas, porque es por entendimiento, es por conocimiento, es por estudiar, es por investigar el conocimiento de la palabra de Dios. Hay tantas cosas en contra de la palabra de Dios, pues no es raro. ¿Qué llevó al Señor al madero? Ciertamente nuestros pecados, y nadie lo subió, Él se subió por su voluntad, pero ¿por qué lo hizo? Los negocios, ¿quién eran los dueños de los negocios en los tiempos del Señor? Los fariseos, los sacerdotes. Y no les convenía que el Señor llegara y quitara todo lo que les dejaba ganancia material, lo material, el poder, yo. Y el Señor decía que era rey. Y ciertamente el Señor vino a ser profeta, vino a ser sacerdote y rey, los oficios que vino a desarrollar. Pero, ¿qué pasa? El ser humano nunca va a aceptar, más cuando está recibiendo beneficios. Y podemos verla en muchas maneras. ¿Cuánta gente anda peleando porque se le quitó aquello que estaba produciéndole ganancias? Porque era ilegal. Y no nomás en este país, en muchas partes del mundo. Esa lucha la vemos constante. Es que no me conviene hacer eso, porque voy a perder. Sí, pero si no le haces caso, estás perdiendo tu alma, que es eterna. Esta vida aquí es pasajera. La felicidad y la salvación no es el dinero. Dice que el cielo no es ni dinero ni comida. ¿Y qué es lo que debemos entender? Que Dios nos está mostrando su amor para con nosotros, que a pesar de que fallamos, pecamos, Cristo murió por nosotros en la cruz, para que tengamos este alcance del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. La salvación no se pierde. Puede haber una falsa creencia, una falsa decisión sin fundamentos, por emociones, repito, por sentimientos y emociones, pero no por convicciones. Si no ponemos atención a las cosas de Dios que nos está hablando, nos está diciendo, esto lo dejé para que pongas atención, para que no quedes desamparado. Queda un descanso para tu alma. Envía a mi hijo como sumo sacerdote para que ofreciera su cuerpo, su vida, paga por el pecado de todo el mundo. Pero no, es que no, Cristo no es Dios, es un hombre. No era Dios. Tantos argumentos. Y la gente, como no le conviene tener una relación, porque la relación trae obligación. La palabra de Dios es ley, autoridad para el creyente, pero para el no creyente no. Esto es para el creyente, al que verdaderamente cree en Cristo, le crea, no nomás cree, le cree a Dios y le cree a Cristo. Es que no basta creer, hay que creerle al Padre, hay que creerle al Hijo. Pero eso viene por convicción, por el conocimiento de la palabra de Dios, por todo el desarrollo de lo que vino a hacer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. 100% hombre, 100% Dios. Es algo increíble lo que Dios ha hecho, increíble para el ser humano, para la humanidad, que ni la misma humanidad tiene la capacidad de reconocer ese grande amor que Dios tiene. No te lo está vendiendo, no te lo está cobrando, te lo está poniendo para que tu alma sea salva, y mía, mi alma también. Pero es decisión de cada persona. Yo puedo decir que sí con mi boca, pero con mi corazón está en otro lado. Y eso no nomás pasa en el ser humano con las cosas de Dios, en muchas maneras, en muchas formas, en las cosas que desarrollan terrenalmente.
Decimos con la boca así, aunque nuestra mente esté en otra parte. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios, cuánta gente se ha enemistado, se ha dejado, se ha cambiado? Porque no hubo una convicción verdadera de ese verdadero amor de Dios para con nosotros. Pensamos que Dios es un ser humano. Cuando decimos Padre, lo relacionamos con el Padre terrenal. Si nuestro Padre terrenal fue tremendo, pensamos que Dios... No, Dios es amor, pero también es justo. Pero es bien difícil que alguien lo entienda si no se dispone a querer entender. Puede ser la persona más estudiada del mundo, pero mientras no se disponga a reconocer a Cristo como su único Salvador, no hay Espíritu Santo que lo guíe a toda la verdad. No hay salvación para su alma. Repito, la palabra de Dios está para todos, pero no es de todos la fe. Por eso es necesario que entendamos qué es lo que nos enseña el Señor por medio de su Espíritu Santo, qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo por medio de sus siervos. Pablo nos aclara bien clarita la situación en los versículos que leímos ahí en Filipenses, que fue 3 del 12 al 14. Nos habla, él siendo quien fue, llamado por Cristo, tumbado del caballo en camino a Damasco, le habló al Señor directamente, y él todavía dice, no pretendo haber alcanzado, no que él haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para dónde, a la meta, para ver si logro hacer aquello para lo que fui también sido agarrado, tomado, llamado. Todos somos llamados, pero la decisión es de cada quien. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Mira lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 5:12. Dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Porque debiendo ser, gracias amigo, ya maestros. ¿A quién le está hablando? A cada creyente que endurecemos, no que no hemos creído, sino simplemente que nos sentamos muy cómodos, nos adormecemos. Por eso hay un versículo que dice, despierta tú que duermes, para que te alumbre Cristo. No que no seas salvo, sino simple y sencillamente, yo ya soy salvo, a mí que me interesa lo demás. Pues no. ¿A qué está puesto el creyente? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, pastor, ¿voy a dejar mis deberes? No. Déjeme parafraseárselo de otra manera. Por donde vayas caminando en este mundo, ve predicando el evangelio. En la tienda, en el trabajo, en la calle, el que Dios te ponga enfrente, a ese le vas a hablar. Eso es lo que está diciendo. Comparte. Ay, es que no tengo tiempo, el pastor todo quiere que yo haga. No, no es el pastor, es la palabra de Dios que dice, no seas perezoso. Eres cristiano, levántate tú que te duermes, para que te alumbre Cristo, para que veas dónde vas pisando, abre los ojos del entendimiento. Hay muchas cosas que debemos entender, que Dios nos da toda la pauta cuando ya hemos reconocido que solamente en Cristo está la salvación del ser humano. El Señor vino y hizo lo que iba a hacer. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Dice la palabra de Dios, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Para que le sirváis al Dios vivo. La salvación no se pierde. Lo que sí vamos a ver van a ser las recompensas en el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo no es para condenación, es para recompensa, según lo que hayamos hecho en vida. Lo dice que es, no me acuerdo, es el tribunal de Cristo, Corintios, primera, segunda Corintios. Son versículos que están ahí para hablarnos directamente de la situación que el creyente está dormido. Está viendo el creyente la situación de este mundo y está, ay sí, ponte a hacer algo,
Ora cuando no hay más, ponte a orar con el de veras. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. No es para condenación, gracias. Es para recompensa según lo que hayas hecho. No te va a condenar, pero la recompensa que vamos a recibir es según la obra que hayamos desarrollado en vida. Muertos ya para qué. Por eso dice que este es un versículo, vale más que perro vivo que león muerto, porque el león con su bravura ya muerto para qué le sirve. Pero un perro vivo todavía puede defenderse, todavía puede hacer. Esa es la idea, ¿verdad? Es algo que debemos tener muy en cuenta, que Dios envió a su Hijo a pagar por nosotros, nuestros pecados. Pero cuando lo hemos entendido y hemos tenido un entendimiento verdadero, debe de haber en nosotros lo que hubo también en Cristo, como dice ¿qué es? Filipenses 2:5. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay en vosotros, ¿en quién? Gracias, hay en vosotros ese sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús. Si eres seguidor de Cristo, si verdaderamente Cristo está en tu corazón, va a haber frutos de aquello que tú decidiste verdaderamente seguir al Señor. No es para que el pastor me vea, porque entonces vamos a ser como los fariseos para que la gente me vea. No es para tener muchas cosas, porque yo soy cristiano y yo tengo y todos los muebles allá afuera en la parte trasera del templo parados sin trabajar. No se trata de tener mucho, se trata de tener más el conocimiento espiritual verdadero de la palabra de Dios, para que sirvamos a Dios verdaderamente, con conocimiento, con entendimiento, con convicción, para que no te canses, para que no digas, este pastor nomás, estos hermanos. No. Tu convicción, hazlo como para el Señor. Todo aquello que hagas, dice la palabra, hazlo como para el Señor, para que no te sea gravoso, para que no te canses, para que no te aburras, porque el amor de Dios se multiplica en cada creyente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el fruto que debe haber en cada cristiano es precisamente justicia y amor verdadero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios primeramente, primer gran mandamiento, con todo. El segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo, para que aprendas a amarte tú mismo. De otra manera, ni tú mismo te amas. Eso hace lo que se hace con el cuerpo de cada persona, ¿verdad? Nosotros batallamos y tenemos pruebas y tribulaciones en este mundo, pero hay un propósito. Ahí en Hechos, ¿cuál era? Necesario que con muchas tribulaciones. ¿Por qué es necesario que entendamos? Cristo padeció y nosotros somos cristianos, no estamos aquí para nomás gozar y estamos a prueba toda nuestra vida. Estamos siendo constantemente probados, moldeados. ¿Qué dice? Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, mija. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener todo este conocimiento? Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Muertos en la carne. No físicamente, espiritualmente, muertos a la carne. Pero vivificados ¿en qué? En el espíritu. Debe haber un cambio, debe haber un conocimiento. ¿Dónde dice todo eso? En la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Es decisión de cada quien. Yo puedo decir, yo soy cristiano y soy pastor y yo mando y aquí yo. ¿Dónde está que el pastor es más que cualquier miembro de la iglesia? Ahí no me acuerdo el versículo en qué parte está, pero dice, no te adueñes de la obra de Cristo, porque el que murió y pagó fue Cristo por la iglesia.
¿Y a quién le pertenece la iglesia? Aquel que es la cabeza, aquel que subió y sacrificó todo su cuerpo, su vida, su sangre la derramó por el creyente, por todo el mundo, pero al que cree todo le es posible. Muchas veces nos enfocamos en cosas materiales, en necesidades de nosotros mismos, queremos que Dios haga lo que nosotros pedimos, sin darnos cuenta que estamos dirigiéndonos, que estamos sirviéndolos y que le pertenecemos porque se pagó el precio por nosotros al Todopoderoso. Que muchos digan que el destino, repito, porque lo repito cada vez, porque es cierto. Yo no sé quién lo trajo, alguien me lo dijo, el destino, la suerte, yo no sé. Dios es todopoderoso y por la gente, su ignorancia, es la que los condena. Muchas veces haber oído la palabra de Dios, estar en una iglesia, no es garantía de que eres cristiano 100%. Si es que no has hecho una decisión correcta, quitando la vista de lo material, poniéndolas en el Señor. Porque Dios es justo y es verdadero, pero nos ama de tal manera que nos ha enviado el camino de la verdad y la vida, para que la tengamos al alcance de cada uno. Pero si la queremos, es decisión de cada quien, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo que dijimos, el 2? Hebreos 6:2 dice la palabra de Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias. Dejando que, ya vimos el versículo 1 que es dejando la palabra del comienzo. El 2 dice de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Que esto ha sido enseñado, ya lo aprendiste, repito, vamos creciendo espiritualmente, pero ¿qué necesitamos? Tener la atención puesta constantemente en el crecimiento por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, porque como vimos en Mateo 4:4, es el alimento espiritual para todo creyente. Cuando ignoramos la palabra de Dios y estamos afanados con las cosas del mundo, que no damos 5, 10, 20, 30 o el tiempo a la palabra de Dios, en otra palabra, para poder ser edificados y fundamentados, para que nadie nos mueva de las cosas que Dios ha dispuesto para cada persona. ¿Y qué dice Hechos 18:21? Dice la palabra de Dios, sino que se despidió de ellos diciendo, es menester que en todo caso tengas la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Éfeso. En el versículo 3, ¿qué dice? Si no, yo lo tengo, si no. ¿De qué? De Hebreos. Hebreos 6:3 dice la palabra de Dios, y esto veremos a la verdad si Dios lo permitiere. Muchas veces decimos, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios por medio de sus siervos? Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiera. Por eso este versículo 8, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario en todo caso, yo guardo en Jerusalén a las fiestas que vienen, para otra vez volver a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, Pablo, ¿verdad? Siempre pensamos que nosotros vamos a hacer las cosas que podemos, y sí podemos, pero porque Dios nos lo permite, porque Dios quiere. Debemos siempre, si Dios quiere, reconocer que solamente dependemos de Él. Nuestra vida está en sus manos. No podemos decir, yo voy hasta los 120, a los 100, no. Muchas veces hay quien a los 20, hay quienes a los 5, desafortunadamente. Para nosotros la muerte es una tragedia, pero al mismo tiempo debemos reconocer lo que dice Cantares. Mejor estar en un sepelio que en una fiesta, porque ya descansó aquella persona, porque ya pasó la puerta. Y es lo que Dios ha propuesto, es lo que Él quiere para el ser humano. ¿Para qué? Para que encuentres descanso para tu alma. Pero si verdaderamente hemos entendido y queremos
reconocer que solamente en Cristo está el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? El versículo 4 y cerramos, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gozaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Gracias amiga, porque es imposible, no se pierde la salvación. Que los que una vez fueron iluminados y gozaron el don celestial y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, vuelvan a querer hacer otra vez las cosas. No lo entendí. Hay quienes pasan años en un templo donde se predica la palabra de Dios, pero como no les conviene, prefieren buscar al mundo, volverse al mundo. Hay salvación, pierden su salvación. Si verdaderamente fue una salvación genuina, no la pierden, pero sí hay recompensa. Sabemos y entendemos, eso es para todo creyente, que Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu y es todopoderoso, es fuego consumidor. Por eso dice en alguna parte en Hebreos, no os venguéis, yo tomaré venganza, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No que Dios sea cruel, de ninguna manera, pero nos da la oportunidad de entender y de conocer, y nos da los medios, nos provee los medios para entender qué es lo que Dios quiere, o qué es lo que Dios espera de cada ser humano. Pero el ser humano, como somos flojos, porque la verdad, para leer, somos flojos para escuchar. Queremos todo más en esos tiempos. Queremos todo aquí. Y no volteamos a veces hasta ya mero se cae uno o pasan cosas incluyéndonos por el teléfono, distraídos, pero para las cosas de Dios. Y vaya que en las redes sociales hay bastantes cosas acerca de Dios. Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero depende de usted si conoce o no conoce, si entiende o no entiende. Pero Dios en realidad, ¿qué está diciendo? Mira, te estoy previniendo, te estoy avisando. Esto es lo que puede, advirtiendo más bien. Esto es lo que puede pasar si no prestas atención. Pero ya depende de cada quien. No estamos pidiendo nada nosotros en realidad. Únicamente compartimos la palabra de Dios. ¿La quiere bien o no la quiere? No tiene que si no quiere. Pero si le interesa, pues escuche, vea, no que ya lo sé todo, que lo sabemos todo, pero aquí está todo en la palabra de Dios, todo lo que debemos saber como cristianos. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de entender, Señor, que tú tienes la paciencia y el amor tan grande para con la humanidad, que todavía insistes y persistes exhortando, hablando al ser humano. Gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, aquellos que tienen servicio esta mañana, bendícelos, tus siervos, tus predicadores, tus evangelistas, tus misioneros, tus obreros, tus ganadores de alma. Perdón. Y todo aquel que esté involucrado en el ministerio de ministrar tu palabra. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote que nos guardes y nos protejas y nos ayudes a seguir adelante. Danos paz, Señor, de manera que podamos entender y aprender y saber que estamos casi en los últimos tiempos, estamos entrando en ellos fuertemente. Tu palabra nos lo enseña ahí en Mateo 24 y en otras partes de tu palabra. Bendice pues tu palabra, bendice a mis hermanos donde quiera que estén, y Señor, te pedimos por toda la situación de este mundo, por los que están sufriendo pérdidas. Te damos gracias por un año más que le has dado a mi hijo Emanuel. Sé con él, sé con su familia, y Señor, ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga.